Hello everyone, welcome to English Intermediate 2. Estamos en la semana 4 ya de este curso tuyo, Inglés Intermedio 2. Esta semana, ¿qué vemos? Veremos el file 10, file 10, que está subdividido en 10A, 10B, 10C. Yo voy a pasarlos al revés, ¿bien? De 10C, 10B, 10A. ¿Por qué? Porque trataré de partir de lo más fácil, lo más simplecito, a lo que es un poco más complejo, ¿ok? Recuerda, parte primero con las clases que están en español explicadas para que tengas una rápida y general y clara idea de qué son estas cosas que vamos a ver ahora, para qué se ocupan, junto con este video, y después te saltas a los contenidos que están ahí puestos en links para que así puedas avanzar en el curso. Recuerda que es súper importante que puedas hacer también las actividades formativas, que son parte del curso, ¿ok? Son parte de la estructura y están hechas para que tú puedas ponerte en práctica, puedas ponerte a prueba y así yo te pueda corregir cualquier cosa que ocurra por ahí y con eso consolida tu conocimiento. Por lo tanto, como siempre digo, es importantísimo que no ocupes ninguna herramienta externa, no ocupes Google Traductor, no ocupes ChatGPT o alguna otra inteligencia, no ocupes que otra persona que sepa inglés te ayude en cómo hacer esto y tampoco lo hagas por tu cuenta cabeceándote media hora, una hora para hacer la actividad perfecta. No, recuerda que sea sencillo, que lo que te están pidiendo decir salga como salga, si estás hablando que hables y digas lo que digas en el momento. Incluso si te das cuenta de errores en el momento, no importa, sigue. Bien, que la hagas rápido, 10 minutos. Y si tienes que escribir lo mismo, ya, 10 minutos, no importa. No gastes más tiempo que eso y lo mandas. La idea es que pueda el proceso no ver qué tan perfecto lo pudiste hacer, sino que cómo sale de tu cabecita, cómo tu cabeza en el momento, con rapidez, es capaz de ir creando pensamientos e ideas en el otro idioma. Eso es lo que vale, ¿bien? Por lo tanto, si está media hora o una hora haciendo una actividad perfecta, corrigiendo todas las cosas que se dio cuenta, ojo, mire, me equivoqué aquí, no sirve de tanto el propósito, ¿bien? Y menos, por supuesto, si lo haces con ayuda externa de otras herramientas como ChatGPT, Google Traductor o te ayuda otra persona, porque es lo que yo necesito ver es tu mente, cómo está creando oraciones, qué puede estar ocurriendo, tal vez alguna confusión de conceptos, etcétera, ¿bien? Eso es. Lo tercero, como siempre, respaldar que ahora, la próxima semana, la semana 5, viene las cápsulas y también una práctica general del English Score, ¿ok? Así que es importantísimo que ya hayas leído la información del English Score, que va a ser la parte escrita de tu examen final, que es una certificación, una examinación internacional, te certifican de forma internacional. Y si no sabes cómo es, si no sabes de qué va, de qué trata, no te puedo asegurar que tengas buenos resultados después al final, ¿ok? Así que hazlo, bien, hazlo la próxima semana, atentos a todo el material que va a estar ahí, porque no solamente va a ser la evaluación sumativa, sino que te hemos puesto en esta semana ejercicios de práctica del English Score. Como no tienes que estar viendo más materia en esta semana y solamente está la evaluación sumativa, es que hemos puesto en este caso estos ejercicios para que tú los aproveches, ¿ok? Bien, partamos. El file 10C. Might. Yo ya había explicado lo que es might. En algún momento, cuando vimos los verbos modales al pasado, si se acuerdan por ahí. Might. Might significa podría, pero se diferencia de could. Miren la diferencia aquí. Might se diferencia de could en lo siguiente, en que could es podría, en una situación hipotética, haciendo el sentido de que uno tiene la capacidad o habilidad de hacer algo. Ah, yo podría hacer eso. Sí, yo podría aprender a manejar un auto. Yo podría viajar a tal parte con el dinero que estoy juntando. Pero might es podría, pero en el sentido de que existe chance de que eso pueda ser, de que algo ocurra, más es incierto totalmente. Ya tiene ese componente de incertidumbre que no se sabe. Por ejemplo, oye, hay una fiesta hoy día, vamos. Sí, podría ser, vamos. Pero podría ser. O sea, como ya existe la chance, pero que vaya a ir o no vaya a ir,
incierto total, incertidumbre, ¿ok? Esa es la diferencia, ¿ya? Entre could y might. Y por eso es que si tú después vas al libro y ves la file 10C, vas a ver que se trata de la historia de Mr. Velo ahí, el señor indecisivo. Ah, mira, oye, vamos a una fiesta. Sí, mira, podría ser. No, no podría ser. Bien, ese tipo de cosas tienes que verlo ahí y vas a ver, darte cuenta de que, claro, son cosas que podrían ocurrir, existe la chance, pero que nadie sabe que al final va a pasar. El señor indeciso te lo va a explicar a ti, ¿ok? En cuanto a gramática, es lo mismo que con can, con should, con must, que ya lo han visto antes. Es lo mismo, la misma gramática. Bien, si yo voy a decir yo podría viajar, yo diría I might travel. Si yo no podría viajar, I might not travel. Bien, y así. No hay mayor ciencia, es muy simple, ¿ok? Por eso partí con esto. Bien. Segundo, ahora sí, 10B, vamos para atrás, 10B. Used to, used to. Esto es así. Nosotros asociamos la palabra usar en español como que fuera hacer uso, hacer, ocupar un objeto. Bien, yo uso el celular y yo pesco mi celular, yo lo uso. Bien, o sea, yo lo ocupo. Pero usar tiene un concepto que va un poco más allá, no se queda solamente en ocupar una cosa, sino que usar se refiere a tener costumbre de cierta cosa. ¿Bien? Eso es usar, tener costumbre de cierta cosa. Puede ser que si yo uso el celular, o sea que yo acostumbro ocupar este aparato. ¿Bien? Pero también se pueden hablar de la usanza de situaciones. Bien, por eso es que nosotros podemos decir cosas como yo usualmente me levanto a las 8. Usualmente, ¿cómo es eso? Siempre lo ocupan, lo suelen ocupar. Bien, pero se refiere a lo siguiente, se refiere a que tienes la usanza de que eso ocurra, de que esa situación de levantarte a las 8 ocurra. La usanza, o sea, la costumbre, bien, de levantarte a tal hora, ¿ok? Esa es la diferencia primordial en este asunto. Used to, entonces, significa no solamente de usar, sino que está en pasado. Used, bien, con ed, yo solía, ya lo más familiar que les puede sonar tal vez en español es el solía, pero también puede ser yo acostumbraba, yo usaba de tal cosa, o yo usaba de tal situación, o sea, yo me acostumbraba a tal situación, o yo solía realizar tal situación. Ese es el uso. Por ejemplo, yo solía estudiar en tal escuela. I used to study en tal escuela. Yo solía vivir en tal lado. I used to live in X place. Bien, en cualquier lado. Y en negación, I didn't used to. Y fíjate bien aquí, didn't used to. Ahí, didn't. Use es una acción, usar. Bien, es una acción y la acción se hace. Por lo tanto, en negación va con el did. Bien, yo hice o yo no hice en este caso. I did not. Yo no hice. ¿Qué no hice? El usar de tal cosa. Yo no solía acostumbrarme a tal cosa. Entonces ahí sería I didn't used to. Por lo tanto, did está en pasado. Use no está en pasado. ¿Ok? Use no está en pasado. No va con ed. Y en pregunta, oye, ¿did you used to live in Santiago? ¿Solías tú vivir en Santiago? Pregunta, ¿bien? ¿Did you? ¿Hiciste tú el acostumbrarte o el soler hacer tal cosa? Y eso es la pregunta, ¿ok? Nada más. Fíjate que también tiene un componente de comparativo entre el antes y el ahora. Yo solía vivir en Santiago. O sea, ¿eso a qué te suena? ¿En que ahora vives en Santiago? No, pues porque si no, no dirías yo solía vivir en Santiago. Tú dirías yo vivo en Santiago. ¿Bien? Si eso no ha cambiado, ¿bien? A menos que haya sido que yo solía vivir en Santiago cuando chico y después yo me fui a otro lugar y ahora vuelvo a Santiago y ahora vivo en Santiago de nuevo. Ya, ahí sí, pero fíjate que igual hubo un cambio de por medio. Por lo tanto, esto de solía o yo no solía hace una comparativa entre cómo era algo antes y cómo fue después. ¿Bien? Que hubo un quiebre entre medio en que dejó de ser así, ¿bien? Dejó de ocurrir de esa forma. Y eso hay que tenerlo ojo para saber, para esto lo ocupo. ¿Bien?
Entonces aquí tú puedes hablar de lo que solías o no solías hacer. Si estuvieras hablando de una biografía de alguien, mira, esta persona solía vivir en tal lado y ahora él vive en tal parte, él ha vivido en tal parte desde tal año, y ocupar todo lo que han aprendido hasta atrás, ¿ok? Eso es con el used to. Bien. Ahora, lo último, la 10A, passive voice. Esto la dejé para el final porque es un poquito más compleja y es voz pasiva. Primero te explico en español. La voz pasiva refiere a lo siguiente. Tú puedes decir, por ejemplo, que Thomas Edison inventó o creó la ampolleta eléctrica, ya por mucha discusión de que se sabe que tal vez él compró patentes, no la inventó él mismo. O decir, la ampolleta eléctrica fue inventada por Thomas Edison. ¿Cuál es la diferencia? No es solamente el orden de las palabras. Si tú dices Thomas Edison inventó o creó la ampolleta eléctrica, el que hace la acción, o en este caso el que la hizo, es Thomas Edison. Aquí se dice que el que hace la acción, sea cosa o persona, es el sujeto de la oración, ¿ya? Lo que o quien realiza una acción es el sujeto de la oración. Bien, y en este caso, ¿quién hizo la acción de inventar? Thomas Edison. Entonces, este es el sujeto de la oración. Y objeto de la oración se le dice a aquello o a quien, ya sea cosa o persona, lo que o quien recibe la acción o se ve afectado por esa acción. En este caso, ¿qué fue inventado? La ampolleta eléctrica. Bien, ese sería el objeto, la ampolleta eléctrica. Sin embargo, fíjate que en este caso, el que está como protagonista de la acción, el que está en el rol principal, en el rol activo de la oración, es Thomas Edison. Por eso dije Thomas Edison inventó la ampolleta eléctrica. Pero, si yo dijera la ampolleta eléctrica fue inventada por Thomas Edison sigue siendo el sujeto, la ampolleta eléctrica sigue siendo el objeto, pero ahora le estoy dando el énfasis al objeto, no al sujeto, no al que hizo la acción. Por lo tanto, el sujeto de la oración está en un rol secundario, en un rol pasivo, y por eso es que se llama voz pasiva. Comunicacionalmente, esto tiene el énfasis está en el énfasis que tú quieres darle. Por ejemplo, si yo estuviera hablando de la reseña histórica, la biografía de Thomas Edison, muy probablemente hubiera dicho esta parte como Thomas Edison inventó la ampolleta eléctrica, porque esa biografía es acerca de Thomas Edison y a él le quiero dar el foco. Pero imagínate que estoy haciendo una reseña histórica sobre la creación de la ampolleta eléctrica y su evolución en el tiempo. Y entre eso parto diciendo, la ampolleta eléctrica fue inventada por Thomas Edison. Y en este caso le quiero dar el foco a la ampolleta eléctrica porque de eso estoy hablando. Esto tiene muchos usos comunicacionales. En los medios de comunicación se ocupa mucho, sobre todo en política. Si de repente se quiere ensalzar la figura de alguien, se habla en voz pasiva. Pero imagínate que esta persona haya hecho algo negativo, entonces aquellos medios que lo apoyan lo van a hablar en voz pasiva para que así no se le dé tanto el foco a esa persona. O al revés, los detractores. Si hace algo bueno esta persona, lo van a poner en voz pasiva para no darle tanto énfasis a la persona. Y si hace algo malo, van a ponerlo en voz activa para así darle énfasis y el foco a la persona. ¿Bien? Y así se tienen muchos usos comunicacionales. Entonces, ¿qué ocurre? Fíjate y analiza en español. Thomas Edison inventó la ampolleta eléctrica. ¿Ya? Pasado simple. Como voz pasiva quedaría que la ampolleta fue inventada. La voz pasiva suele estar confeccionada por el verbo ser y después un verbo en participio, pasado participio. Los verbos en pasado participio ya los conocen, bien, deberían conocerlos por el presente perfecto. Y el verbo ser ya debería conocerlo en distintos tiempos. ¿Bien? Fíjate que aquí la ampolleta eléctrica fue, verbo ser en pasado, inventado, verbo en pasado participio. ¿Cuál es la regla que te puedo dar general? Que el verbo ser va a ir en el mismo tiempo verbal que la oración en voz activa. La oración en voz activa era Thomas Edison inventó, pasado simple. Entonces en voz pasiva sería la ampolleta eléctrica fue, ahí el verbo ser va en pasado simple también, inventado. ¿Bien?
y después siempre un verbo en pasado participio. Si yo dijera que, por ejemplo, si no lo dijera en voz en pasado, sino que la ampolleta eléctrica, Thomas Edison ha inventado muchas ampolletas, ha inventado presente perfecto, entonces yo diría que muchas ampolletas han sido inventadas. Han sido, el verbo ser están en presente perfecto también. Han sido inventadas. ¿Ok? Y si yo dijera en futuro, por ejemplo, yo dijera que yo inventaré una nueva ampolleta eléctrica, entonces en voz pasiva sería que una nueva ampolleta eléctrica será inventada. Fíjate, será verbo ser en futuro simple, como lo dije en la voz activa, inventada, verbo en pasado participio. Bien. Y si aplicas esto, vas a poder hablar en voz pasiva sin importar en qué tiempo verbal haya sido dicha la voz activa. ¿Bien? Ojo, no es que necesites que primero exista la oración en voz activa para poder hablar en voz pasiva, no, pero sí que te puede servir de guía, ¿ya? Para en inglés procesarlo y decir, ya debería ser escrito de tal forma. ¿Bien? Sobre todo si te presentan ejercicios de, mira, esto está escrito en voz activa, ¿cómo lo escribes en voz pasiva? Y ahí tú vas haciendo las matemáticas, por decirlo así. ¿Okay? El verbo ser tendría que ir en el mismo tiempo verbal en el que estaba la oración original en voz activa y después acompañado del verbo de la acción, pero en pasado participio. Listo. Bien. Con eso puedes hacer cualquier voz pasiva. De ahí lo último es que puedes decir, por ejemplo, ya, la ampolleta eléctrica fue inventada por Thomas Edison. Por. Ese por se diría by. Bien, que by significa por medio de, a través de. Bien, por tal persona. Y con eso ya tienes la voz pasiva. ¿Ok? Esa es la explicación más base que te puedo dar, la fórmula matemática, por decirlo así, de cómo traspasar de voz activa a voz pasiva. Si lo analizas en español, pasa lo mismo en inglés. ¿Ok? Eso es todo. ¿Bien? No te confundas, aquí lo único que necesitas es mucha claridad de los tiempos verbales. No solo tanto en inglés, sino que primero en español. ¿Qué es un pasado simple? ¿Qué es un futuro simple? ¿Qué es un presente perfecto? ¿Qué es un presente simple? ¿Bien? ¿O qué es un presente continuo? Yo en todos los videos he tratado de dejar muy claro en español, mira, este tiempo se llama así por tal cosa. Y después explicarte cómo se ocupa en inglés. Entonces, adquieran esa conciencia. Ya, son tales tiempos. Bien, ¿cómo se decía en inglés? De tal forma. ¿Ok? Ya así no se van a perder. ¿Ok? Lo que suele ocurrir en voz pasiva es que de repente empiezan a mezclar tiempos distintos que no corresponden uno con el otro y ahí de repente no te queda bien hecho la voz pasiva. Pero con un poco de ejercicio, yo creo, con el libro, con el Grammar Bank, te puede resultar muy bien. ¿Ok? Nada más. No te quito más tiempo. Ya tenemos casi 20 minutos, así que dale. Lo único que te dejo ahora de actividad, incluido acá. Cuéntame. What cartoons did you used to watch when you were a child? Or what games did you used to play when you were a child? Bien, ¿me entendieron las preguntas? Respondan abajo, interactúen entre ustedes. Si alguien dice, oh, yo también veía eso, díganlo también. Oh, yes, me too. I used to watch tal serie. Bien. Oh, yes, me too. I used to play tal game. Interactúen entre ustedes. Aprovechen el foro, ¿ok? Ahí nos vemos y les corrijo cualquier cosa que necesiten. Me escriben preguntas, whatever. Nos vemos. Goodbye.